Hola amigos, espero que estén súper bien y que estén teniendo un excelente pero excelente día. El día de hoy me complace decir que es mi primer video en este canal, así que espero les guste. Como vieron en el título, vamos a hablar de Kingdom Come Deliverance 2. La verdad estoy fascinado con el juego y por eso hice este video o quería hacer este video para comentarles a ustedes si todavía no tienen el juego y si están como medio decidiendo si deberían comprarlo o no. Así que espero que este video les ayude para decir creo que lo debería comprar o creo que no debería comprar. Vamos con el video, vamos con las cosas positivas, con las cosas un poco negativas y con algunas recomendaciones para su gameplay y para que disfruten de esta maravillosa aventura de la mejor manera. Vamos allá. Lo primero que hay que recalcar y lo primero que vemos a simple vista es literalmente las gráficas del juego. Es espectacular cómo se ve. Gráficamente es súper lindo, el sonido es demasiado envolvente. Cuando tú estás jugando en el juego literalmente te sientes en la Edad Media jugando o viviendo, pues es una simulación bastante bien lograda en cuanto a animaciones, en cuanto a NPCs, que ya hablaremos de ellos en el siguiente punto, en cuanto a la ambientación, en cuanto a los sonidos, en cuanto a las animaciones, como ya lo dije, es espectacular. Es un juego muy bien logrado en cuanto a simulación, te sientes literalmente en la Edad Media. No tengo mucho más por decir en este rubro. Disfrutando bastante, creo que llevo, no sé cuántas horas llevaré, yo creo que llevo por ahí unas 15 horitas jugadas, que no es mucho para literal el contenido que tiene el juego, que fácilmente son 100 horas jugables. Creo que la historia principal no es tan larga, pero si quieres hablar con todos los NPCs, hacer todas las misiones secundarias, perdón, creo que te va a tomar un poquito más de tiempo, pero es un juego literalmente para estar chill, para estar con el espaldar literalmente para atrás y disfrutar. Es como estar jugando literalmente una película. Es como ver la película, pero también la estás jugando, estás interactuando con ella. Es espectacular. El punto número 2 que vamos a hablar aquí es de los NPCs. Claramente es lo que más prima este juego. Es maravilloso. No sé cómo describirlo, cómo transmitirle la sensación que dan los NPCs. Creo que dieron un gran salto en este juego. Me pareció brutal que los NPCs literal tienen su propia casa, tienen su propio trabajo, tienen su propia vida. Literal, cuando hablas con ellos tienen un background de su propia historia. Es una fumada entera en cuanto a guión, en cuanto a construcción de personajes, en cuanto a cómo se llevan las historias y cómo se encuentran las historias. También es un juego muy rico en eso, en historias, en narrativas, en creación de personajes, en cómo se siente de vivo el juego, el mapa y de las historias que cuentan. Hablan de cosas súper duras, súper fuertes, de cómo se vivía en esa época. Creo que las historias que cuentan los NPC son súper interesantes. Aprendes mucho de cómo realmente es vivir o cómo era vivir en esa época, lo difícil que era. Hablan del machismo, hablan de los trabajos, de lo duro que era el trabajo, de cómo vivían los reyes, de cómo realmente se vivía en ese momento y habían tantas limitaciones para vivir bien y en plenitud. La falta pues obviamente de tecnología, de recursos y demás, hace que el juego sea muy crudo, muy fuerte, no en cuanto a gore, que también obviamente hay, pero son historias del común, historias del día a día que lo trastocan a uno muchísimo porque es, wow, es demasiado crudo como cuentan las historias. Y lo que me gusta es que tiene un lenguaje muy adulto, no de decir groserías y hablar de manera explícita, que también lo hay y eso me gusta, obvio, pero de hablar las cosas como eran, de cómo realmente por una persona saber de pociones o de remedios caseros se le tendía de bruja, o a otra persona que de pronto podría ser un chamán, entonces lo matamos. Una persona que cazaba por tener hambre, literalmente lo matan porque es prohibido cazar. O sea, hay cosas vastísimas en el juego. En cuanto a narrativas, historias, es espectacular. Los NPCs son una locura. Tú puedes hablar con un NPC que es una historia secundaria, pero a las 12 del día no encuentras ese NPC. ¿Por qué? Porque ese NPC de pronto está comiendo, porque esa es tu hora de almuerzo. Entonces está en su propia casa comiendo, entonces tienes que esperar que la persona coma, vaya, lleve el plato, vuelva al sitio donde realmente trabaja. Si vas de noche, pues obviamente el NPC está durmiendo. Como que creo que en algunos juegos de pronto solo existe, pero en este juego está tan bien llevado que se ve muy real en la interacción de los personajes, de cómo llevan su propia vida cotidiana, de cómo van al trabajo, de cómo se comunican contigo, de cómo se comunican con el resto de personas. Es una fumada, una fumada entera, porque tú vas caminando y escuchas cómo los NPCs están hablando de una historia X random, de su propia vida cotidiana. Es algo, incluso da miedo y todo, porque vas caminando y hay dos NPCs hablando de lo que pasó, le pasó a Marta, que era la tendera y se cayó de un barranco, entonces se partió la pierna. Me lo estoy inventando, ¿no? Pero como que a ese tipo de historias se llega, como de ustedes vieron que en el molino pasó esto el día de antier, el día de ayer, el día jueves, y vas pasando y según pasan los días la historia coge más fuerza, ¿no? Vas 3 días después y la persona dice hace 3 días pasó esto, entonces se va regando la voz, los NPCs empiezan a hablar de ese tema. Parce, es una puta locura. El ruido, el olfato y la vista de los NPCs es una locura. Bueno, en el punto número 3 va ligado con el anterior, que me dejé llevar un poco, y es en cuanto
cuanto a misiones, tenemos un sinfín de misiones, muchísimo contenido para que podamos disfrutar el juego. A nivel de guión, cada misión está muy bien estructurada, tiene como muchas variantes, que eso es lo que más me gusta de las misiones, que si tú le dices X a la persona o le respondes Z, tiene una interacción diferente, entonces la historia de la propia misión cambia o toma un curso diferente en respecto a lo que pasa en la misión y lo que le respondas a la persona. Está muy bien llevado el guión, está muy bien llevadas las misiones y eso me gusta mucho porque no te aburres tanto en las misiones. Para personas que tienen mucho contenido, que esquipean mucho las cinemáticas, como en algunos casos he hecho yo también en algunos juegos, pero en este no te dan las ganas de pasar porque está, vuelvo y digo, tan bien hecho el guión que es maravilloso, es maravilloso. El punto número 4 va ligado también, lo que digo, a todas las anteriores, de tantas variedades, tantas realidades alternas, y lo que me gusta de los mundos abiertos es que tienes una misión principal, obviamente tienes varias secundarias, unas que son opcionales, incluso también obviamente secundarias. No interfiere en la historia principal, evidentemente, pero aún así, teniendo estas misiones, tú puedes perderte en el mundo, puedes dejar la misión principal abandonada y solo hacer secundarias, que fue lo que yo hice en mi caso, o seguir haciendo misiones principales y ya cuando estés a nada de terminar el juego seguir haciendo secundarias. Siento que esa libertad que nos dan en el mapa en cuanto al mapeo del propio juego, de cómo te mueves, de las historias que cuentas, de todo, como que esa libertad de un mundo abierto es lo que buscamos en un mundo abierto, y eso creo que se la doy a Kingdom Come, que es un título que nos da literalmente libre albedrío para tú hacer lo que quieras, y tu personaje va a seguir subiendo de nivel para que cuando llegues a la misión principal estés full chetadísimo. Entonces eso creo que es uno de los puntos infravalorados y para mí muy importantes de Kingdom Come. Vamos a hablar de cosas negativas o cosas que no me han gustado. Obviamente, como todo, hay parte buena y parte mala. Creo que la parte más floja del juego, creo que es lo vacío que está el mapa, aunque es muy rico y es muy abundante los NPCs, las interacciones que tienes, que igualmente no se te hace un mapa aburrido, no se te hace un mapa extremadamente largo que no tiene nada. El mapa es muy pequeño, pero aún así que pues pequeño para los mapas que hay hoy en día en los videojuegos, pero no se te hace tan pequeño por lo mismo, porque hay tantas interacciones, tantas cosas por hacer. Pero si lo vemos objetivamente, es un mapa muy vacío, tiene ciertas ciudades, ciertos pueblos y de pronto alguna que otra casa de algunos NPCs porque son misiones secundarias y demás, pero de ahí en fuera es un mapa súper vacío donde estás caminando o estás incluso en el caballo por el bosque y no hay nada, solo hay vegetación, solo hay árboles y un que otro animal que hay, pero se siente como muy vacío y no tan disfrutable como, digamos, el ejemplo de Red Dead Redemption, que tú te podías perder y ver tanta variedad de fauna y flora, tantas cosas que tú podías incluso interactuar con animales y hacer, que no te daba esa sensación de que está vacío el mapa. Entonces en Kingdom Come sí pasa eso, que no hay mucha variedad de animales evidentemente, y hay falta como de mejorar los espacios que tiene el mapa, y para mí eso lo hace un poquito tedioso. Llega un punto donde ya sientes que el mapa está hiper vacío, entonces solo haces TPs rápidos y vas de un lado a otro de manera rápida porque ya el cabalgar y el disfrutar el mapa ya lo pasaste, como en 10 horas ya más o menos te conoces muy fácil cómo es el mapa y ya te da pereza como seguir caminando y seguir haciéndolo. Segundo punto negativo que no me ha gustado tanto, y obviamente se las doy porque hay muchísimos personajes en Kingdom Come y es muy difícil conseguir tantos extras o tantos modelajes de personajes diferentes, incluso voces, pero lo que sí no me gustó es que ya llegas al mid-game más o menos, o acercándote al mid-game, y hay misiones secundarias que a mí se me hizo un poco raro tener una misión secundaria que era súper larga con un NPC, ir a hablar con otra persona, otro NPC pues, otra historia, y que tenga la misma cara y la misma voz, pero vestido diferente, porque en el juego es como si fuera otra persona, pero tú te acuerdas de la cara del NPC porque lo has visto muchas veces, has interactuado mucho con él, conoces la voz y tal, y eso es lo único que no me gustó tanto en cuanto a NPCs y en cuanto a simulación del juego, porque hay algunos NPCs que son repetidos o que tienen la misma cara o que podrían tener la misma cara y la misma voz si son solo extras, pero hay misiones secundarias con las que tienes que hablar mucho con la persona y pues ya le viste la cara y son como dos misiones diferentes con la misma persona pero vestida diferente, no sé si me entienden. Me dañó un poquito la experiencia de la simulación en la que estaba, pero pues literalmente son detalles mínimos, pero hay que decirlos también. Bueno, otra cosa que no me ha gustado tanto del juego es el tema de conseguir los Growsens o conseguir la moneda del juego. Siento que hay cosas que obviamente se puede robar, como si fuera un GTA, matar gente y robarle las cosas, pero creo que no es tan fácil y las cosas son extremadamente caras y realmente como que no sientes la compensación de cómo realmente hacer dinero y demás. Para una persona y un player casual creo que va a ser muy difícil conseguir el dinero. Una persona que solo quiere disfrutar el juego y ya no tryhardearlo a muerte, tienes que pagar muchísimo dinero incluso por los delitos que cometes, como multas o incluso por comprarte un saco, eso vale un jurgo de dinero. Otro punto negativo, el hacer pociones o el hacer cualquier tipo de interacción al principio del juego te parece súper increíble porque el muñeco hace la animación de sacar la pócima, ponerla o incluso abrir una llave o abrir una puerta. Creo que esa animación cuando llegas al juego
juego hace que tengas una simulación muy brutal, porque te sientes ahí. Pero ya cuando llegas a mid-game o has pasado algunas horas, ya como que estás cansado de tener la misma animación de la puerta, la misma animación de hacer la poción. Me estresa un poco que siempre sí o sí tenga que hacer interacciones tan largas, como que el muñeco tenga que hacer el movimiento de la muñeca para coger la poción y devolverla. Cuando yo he hecho esa poción 1001 vez y otra vez la vuelvo a hacer y tengo que moverme la misma animación, que por animación pueden ser 1 minuto, 2 minutos en cuanto a crear una poción, un ejemplo. Creo que eso es un punto positivo al principio del juego, pero se va tornando un poco tedioso y pesado para seguir con tu juego, como que ya llega un punto donde te cansas un poco de seguir haciendo la misma interacción una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y bueno, para seguir avanzando y no quedarnos ahí, obviamente me quedaron muchas cosas en el tintero, pero pues las cosas más importantes se las dije y las quería como desmenuzar un poquito. Pero bueno, ya tenemos que seguir avanzando y las recomendaciones para jugar Kingdom Come Deliverance 2, obviamente sin spoiler. Una de las recomendaciones sería: juega todas las misiones secundarias o la mayoría de misiones secundarias, puedes ir alternando evidentemente, pero haz más misiones secundarias que principales, porque siento que se disfruta mucho más el juego porque te da mucho más contexto. Y bueno, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta y comenten aquí abajo qué otro tipo de videos o qué otro tipo de juegos les gustaría que analizara y demás. Espero que les guste mi contenido y muchísimas gracias por verme. Nos vemos en la próxima.